Más aquí en Economía para Todos. Vamos a hablar a continuación con Víctor Fuentes. Él es gerente de políticas públicas del IP. Muchas gracias, Víctor, por venir. Valeria, buenas tardes, qué gusto. A ver, en principio ustedes han sacado una especie de informe, de estudio, de análisis incluso sobre el nivel de pobreza que se ha reducido en los últimos 20 años, colocando al Perú, digamos, como uno de los países en el continente con mayor reducción. Por favor, coméntanos cuál es el análisis que se hace en estos últimos 20 años, qué pasó en la economía y cuál ha sido el efecto, porque es que la pobreza ha caído tanto. Gracias. Para nosotros es importante volver a insistir, volver a reforzar la idea de que el crecimiento económico en el Perú ha sido inclusivo. Y eso significa que no solo hemos tenido un rápido crecimiento económico de los más altos de la región, que además ha sido acompañado en paralelo por una fuerte disminución de la pobreza y una fuerte disminución de la desigualdad. Para tener una idea, la pobreza en el Perú pasó de casi 60% en el 2004 a más o menos 20% en el 2019. En ese periodo el ritmo de crecimiento del Perú fue el segundo más alto en América Latina, solamente después de Panamá, ¿no? La reducción de la pobreza ha sido también de las más fuertes, y la reducción de la desigualdad, aunque muchos suelen decir lo contrario, la evidencia nos indica que también ha caído bastante, ¿no? Entonces, esto un poco a la luz de cómo se ha venido comentando en los últimos días sobre, a partir de las declaraciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre cómo este crecimiento no ha generado un efecto positivo sobre la población en el bienestar, ¿no? Y eso es para nosotros es falso, ¿no? Si partimos esta reducción de crecimiento, si la descomponemos, ¿cuáles son los principales efectos que han contribuido a ella? El Banco Mundial dice que el 85% viene por efecto crecimiento. Si partimos este 85% a nivel regional, es decir, miramos a cada región como un pequeño país y hacemos el mismo ejercicio, un estudio del Banco Central indica que esa contribución al crecimiento, del crecimiento de la reducción de la pobreza, va de 64% en el caso de Pasco a 96% en el caso de Loreto. Entonces, la evidencia, no una opinión política, nos indica que sí ha habido un efecto muy importante de crecimiento sobre el bienestar social, un crecimiento inclusivo. Dices 85%, ¿eso es a nivel nacional? Sí. Ok, entonces, por lo que explicas, Víctor, una persona justamente sale de la pobreza porque guarda relación con el crecimiento económico de un país que nos ha ido bastante bien en los últimos 20 años. Que ha habido un quiebre evidente con la pandemia, eso es innegable, pero antes de la pandemia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la economía ha ido en crecimiento? Un poco para que el televidente también lo pueda entender. ¿Qué pasó? ¿Es la minería? ¿Es el sector agroexportación? ¿Es el turismo? ¿Cuáles son estas aristas que paran la olla, para usar ese término, de la economía nacional? Perfecto. En realidad han habido múltiples actividades que nos han impulsado, ¿no? Dentro de ellos, claro, buena parte tiene que ver con el sector minería, ¿no? Tenemos un potencial geológico muy grande, somos el país con las terceras reservas más grandes en cobre, la primera en plata, ¿no? Y hemos venido generando muchos proyectos en los últimos 20, 30 años que nos han permitido generar producción, exportaciones, empleos y también recaudación fiscal. Otro sector que ha dinamizado, y como bien lo mencionaba, es el sector agroexportación, ¿no? Aun cuando la explosión minera, el fuerte expansión de la frontera de producción minera ha sido grande, la expansión de la frontera de producción del agro moderno ha sido mucho más grande todavía, ¿no? Mientras que el valor de las exportaciones se ha multiplicado por 9 en los últimos 20 años, el de las agroexportaciones se ha multiplicado por 24. Entonces, y es un sector que es muy intensivo de mano de obra. Hemos visto cómo en Ica empezó con mucha producción de uva, ahora tenemos mucha producción de arándanos, de palta, claro, de otros frutos rojos también, y cómo nos hemos consolidado no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional como principal productor de estos productos, ¿no? Entonces, este fuerte crecimiento que viene a través de varios sectores ha generado mucha recaudación fiscal, ha generado muchos ingresos. El problema está ahí, que no los hemos sabido aprovechar. Es un cuello de botella, digamos, que lo ha identificado incluso el ministro de Economía y Finanzas, y en algún momento fue saludado por el propio presidente del Banco Central de Reserva cuando dijo, ok, el ministro ahorita está tratando de dinamizar esta inversión pública, que estamos llegando a niveles bastante altos y bien, pero ha habido un quiebre, es cierto, Víctor, que lo que te comentaba, 2019 con el tema de la pandemia. Caímos, 2020 nos recuperamos, pues un efecto rebote,
pero no estamos creciendo, digamos, luego de ese efecto rebote en la medida que uno esperaría. Tenemos que Quellaveco el año pasado, entonces uno diría, ¿por qué si tenemos esto no crecemos y por ende la pobreza va disminuyendo? ¿Qué está pasando? En esencia, a ver, estas perspectivas para invertir, esta confianza para invertir, se ha ido perdiendo en los últimos meses, particularmente desde mediados del año pasado, ¿no? Como tú bien mencionabas, la pandemia fue un mazazo para todos los sectores productivos, algunos han recuperado más rápido que otros, como mencionaba el anterior panelista. En el caso del sector consumo ha sido mucho más lento todavía, ¿no?, por las medidas de restricción, pero después de esa caída y ese rebote no hemos sabido volver a engancharnos a la senda de más inversión, más crecimiento, más empleo, más ingresos, al círculo virtuoso de la economía. En parte tiene que ver con toda la incertidumbre política alrededor del expresidente Castillo, el deterioro institucional. Sí, los conflictos. ¿No? Los conflictos sociales que hemos visto que fueron muy duros a finales del año pasado, ¿no? Y en general vemos como la inversión privada no tiene esa confianza. Para tener un dato en mente, el índice de confianza empresarial que mide el Banco Central todos los meses acumula 24 meses consecutivos en terreno pesimista. Y eso nos adelanta un poco qué es lo que va a venir con la inversión privada de este año. Ya la inversión privada había cerrado en negativo el 2022, 0.5%. Nosotros esperamos que este año tenga una caída un poco más fuerte todavía, más o menos 3%. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Por una parte, a que, digamos, después de la finalización de la inversión del proyecto Quellaveco, uno de los proyectos más grandes de minería, no hemos tenido la capacidad de volver a poner en marcha nuevos proyectos de talla mundial, ¿no? Tenemos probablemente algunos proyectos mineros que vayan a empezar este año, pero son bastante pequeños comparados con el gigante que era Quellaveco, ¿no? Ahora, no solamente se trata de minería, también se trata de proyectos relacionados a infraestructura, no hemos podido seguir dinamizando los proyectos en APP, en Oporís. Eso viene caminando lento también, y en parte tiene que ver, claro, con esta desconfianza que hay entre la gente. Y si hablamos de inversión privada, no solo podemos hablar de inversión privada grande, ¿no?, de minería, infraestructura, también inversión privada pequeña. Bajo un contexto en que tenemos perspectivas poco positivas sobre la economía, es difícil pedirle a una persona que construya el segundo piso de su casa que invierta en la remodelación de su hogar, si es que no sabe cómo le va a ir este año con el empleo, ¿no? Entonces, no es solamente la inversión privada grande la que se está aguantando, sino es la inversión privada en general, ¿no? Y en ese sentido, sí, la inversión pública es un elemento importante, pero no es sostenible en el tiempo, ¿no? Por cada sol de inversión pública hay 4 soles de inversión privada, ¿no? Entonces, que se caiga la inversión privada no va a ser es un golpe durísimo, y no lo va a suplir un poquito más de inversión pública. Además, los enfoques son bien diferentes. La inversión pública sirve para el cierre de brechas sociales, que no hemos avanzado mucho, pero bueno. Y la inversión privada es el círculo virtuoso de la economía que nos permite insertar a la gente de manera sostenible. Exactamente. Víctor, estamos a la espera nosotros, de hecho, del informe que saque ya el INEI. Tenemos entendido que lo va a hacer en los próximos días, pero la última fotografía que tenemos es un 26% de pobreza, 25.6% aproximadamente. El Banco Mundial ha sacado un informe hace pocos días, lo hemos tenido acá también en Economía para Todos, y hay un poco más de 500.000 de peruanos nuevos que han caído a pobreza. Esto tiene relación, tú me dices, por el tema de la incertidumbre, pero ¿es la única causa? ¿Qué otras soluciones, digamos, se puede tener de manera inmediata? Fortalecer, pienso en los programas sociales, en el campo político. ¿Qué se puede hacer? Creo que hay que entender dos diferencias importantes de la pobreza de hoy con la pobreza antes de hace unos años, ¿no?, principalmente de la pandemia. Hoy la pobreza está mucho más enfocada en las zonas urbanas, ¿no?, que antes. Sí. Antes la pobreza era bien rural. Los programas sociales lo atacaron bastante bien. Bueno, en una mejor medida. La pobreza urbana requiere una estrategia articulada que por ahora todavía no la tenemos tan clara, y que, digamos, si a algún lado las políticas sociales deben apuntar, es atender la pobreza urbana. Pero la pobreza urbana además requiere de este dinamismo económico. No hay mejor manera de resolver la pobreza en la zona urbana que generando empleos. Y la mejor manera para generar empleos es dinamización de la inversión privada. Otros de los puntos que tenemos que atacar en el corto plazo es, digamos,
flexibilizar algunos de las contramarchas que se habían dado en ámbito laboral. Por ejemplo, las restricciones a la tercerización laboral. Si bien, digamos, se avanzó, se retrocedió, al final parece que todavía queda nada, no hay un anuncio claro al respecto desde el Ejecutivo sobre si se va a ir o no se va a ir con la restricción a la tercerización laboral. Y eso, otra vez, no saber es incertidumbre. Y la incertidumbre es el principal enemigo de la inversión. Totalmente. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPS, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.